la y trascendencia de esta Carta Magna, cuya denominación de Carta Magna se remonta, ¿alguien lo sabe hasta qué año? Hasta el año de 1215 en Inglaterra. De ahí se origina la denominación a la constitución política de los países como Carta Magna, y como aquí en México generalmente luego se dice de nuestra Carta Magna. La Carta Magna se da en Inglaterra, se arranca, desde luego se obtiene por la fuerza, como casi todas las grandes declaraciones de derechos se ha dado, previa a la realización del movimiento armado correspondiente. No ha sido fácil, no ha sido gratuita la consagración de los derechos fundamentales, ahora muy conocidos como humanos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿cómo es posible que algo tan lógico, evidente y manifiesto, pero tuvieron que pasar 1215 años después del nacimiento de Cristo para que en Inglaterra, que se le considera la campeona de las libertades humanas por algunos tratadistas, se declarara que la libertad era uno de los principales derechos del ser humano? 1215 años. Y así por el estilo. Llegamos a la actualidad, nuestra Constitución Nacional, que tiene, por ejemplo, como principales artículos, y yo creo que pilares, hizo seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. La famosa garantía, la famosa e importantísima, de gran relevancia en la práctica, garantía de audiencia. Junto con el 16, no puedo referir a lo demás del 14, junto con el 16, en su parte también conducente dice: nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Algo obvio y manifiesto, Ramón, Noel, Antonio, Roberto, todos se referían, Anita, desde luego, ¿verdad?, a las graves y complejas problemáticas que viven o que vivimos los seres humanos, etcétera, etcétera, y no obstante la evidencia y lo manifiesto, la logicidad de esos mandamientos constitucionales de su partido. Y no voy a abundar a otros preceptos que los seguiremos haciendo los sábados. Bueno, nuestra Constitución, la más importante considerada así en el siglo pasado, siglo XX, por haber introducido las famosas garantías sociales. Ahora, la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace la propuesta de 20 propuestas que nos ha pedido aquí el Consejo Nacional de Organizaciones, que cada semana se haga comentario al contenido, a las disposiciones más importantes, el contenido constitucional, y desde luego de estas reformas, 20 en unos momentos, vamos a mencionar algunas de ellas, y desde luego lanzamos la convocatoria nacional a todo el país, a todos los maestros, estudiantes, empresarios, comerciantes, obreros, trabajadores, a todo el pueblo en general, para que nos den su opinión y desde luego aportación en torno a qué otras reformas son urgentes y necesarias. Toño, Lupita, a todas y todos. Nosotros traemos una de entrada antes de dar lectura a esta. Es urgente que se perfeccione el artículo 8º constitucional. Todo el mundo dice el 8º y voy y pido, y sabes cuándo te contestan, y ya con eso, hasta en los juicios de amparo te dicen, ya le contesté, y con eso se sobresee el juicio de amparo. Urge, y si quieren prepararnos la propuesta con las que hagan ustedes,
decirle al presidente de la República sus 20 propuestas, o queremos que agregue a sus 20 propuestas estas. Si se le agregara, como dicen, deberá contestarse en un plazo razonable. No, 20, octavo constitucional, que se le resuelva la problemática planteada. ¿Sí me explico? No nada más contestarte, resuélveme, pero como obligación ya constitucional. Entonces, que podríamos seguir mencionando, pero el tiempo apremia. Voy a mencionar nada más algunas de ellas. Por ejemplo, de entrada, reforma política. Está proponiendo la Presidencia de la República la reducción, mejor dicho, la extinción, ¿verdad? La supresión de las plurinominales. Que además no existe en la Constitución los plurinominales, son de representación proporcional. Exactamente. Bajaría entonces a 64 senadores y a 300 diputados federales. Como originalmente eran, dice todo el mundo exactamente. Pero además muy lógico para bajar el gasto. Pueden ser 64 senadores, 32, uno elegido por equidad, en primera mayoría, y otro elegido por representación proporcional. ¿Por qué? Porque en términos generales, la representación proporcional es la que subsana, porque el que gana es normalmente es una minoría, representa al 5 o 10% con lo que gana, pero se queda el 90 o 95% sin representación. Por eso la representación proporcional es vital, porque representa a todos los que se quedan sin voz. Ese es el tema real. O sea, no desaparecer la representación proporcional, disminuir el volumen de diputados y senadores, porque sí, son demasiados miembros de los partidos que se cuelan ahí. Perdón, uno debe de el que eligieron la sociedad y los demás, pues que vengan a la representación proporcional, surgidos de la misma votación, no pueden surgir de los partidos, porque los partidos pueden poner gente hasta perversa. Ahí lo ocurre, gente que compra una candidatura, pero lo más importante es que si la segunda mayor votación tuvo alguien, esa es la segunda mayoría, digamos. Primera y segunda mayoría hay que hacerlo real. Sin embargo, Román, yo quisiera que nos hablaras de la gran experiencia que tuviste, porque no hay mucho tiempo, para el asunto del sindicalismo y sobre todo de las pensiones. Muy bien, claro que sí. Bueno, se plantea el pago de la pensión a futuro al 100%, es decir, la misma cantidad que recibiría el pensionado al momento de jubilarse, igual al 100%. Eso es por un lado. Por otro lado, es otra propuesta presidencial, es el aumento del salario mínimo debe de ser superior al de la inflación. También se está planteando por la Presidencia de la República reconocimiento a pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con atención preferente. Y hablando de pensiones, se asegurar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años con aumento año por año. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. Garantizar, doctor Nicolás, atención médica y gratuita a todos los mexicanos. Que los mexicanos y familias puedan ser dueños de sus viviendas. Prohibir algo bien importantísimo que hemos luchado mucho en ese contexto. Prohibición del maltrato a los animales. Ya basta. ¿Cómo se les trata? Sí, lo hemos tocado muchas veces antes de morir para que sirva de alimentos para nosotros. ¿De qué privilegios gozamos los seres humanos del pollo, del puerco, de la vaca? ¿Cómo, si han visto cómo los llevan en las carreteras? Sí, todos. Reconocemos las cadenas alimentarias, pero que no se les trate de esa manera cruel y despiadada, atroz e misericordia. Está buenísimo, ¿verdad? Eso es en torno a los seres vivientes en general. Otra, proscribir, Roberto, en el territorio nacional
la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, protección de la naturaleza. Y ahí, respecto a las zonas El fracking es sacar, perforar con agua, usar el agua para sacar minerales. Entonces el tema del agua está muy delicado. Sin embargo, lo que pasa es que hemos ignorado la tecnología y la ciencia, que hoy en día las ciudades norteamericanas que tienen problemas con el agua lo resuelven con sacarla de la humedad relativa del aire. Ya Houston tiene 750 litros diarios y ya tiene Nueva York también. Entonces, ¿qué estamos esperando para rescatar nuestros ríos y nuestros lagos? Conectar el cerebro, ¿no? Propiedad privada. Pago de jornal o de ingreso correspondiente a los campesinos que cultiven sus tierras, con un jornal, o sea, un ingreso seguro, justo y permanente. ¿Qué les parece? Es el subsidio que Justicia a los se pone campesinos, en ¿no? todo el mundo, se hace, Claro. menos aquí. Y bueno, otro que me parece muy interesante.